Evolución de los modelos educativos, historia de México y los retos de la educación. El proceso de evolución educativa en México inició desde que la historia comenzó a escribirse en nuestro territorio. La educación en México no ha sido siempre la misma. A lo largo de los siglos se ha transformado conforme a diversas necesidades sociales, económicas, pedagógicas, tecnológicas y políticas del país. Es decir, que ha evolucionado junto con la sociedad, adaptándose a sus retos, sus ideales y sus cambios culturales. Con el paso del tiempo, distintos modelos educativos han buscado formar no solo estudiantes, sino ciudadanos capaces de transformar su entorno. Desde enfoques tradicionales hasta propuestas más innovadoras, cada modelo refleja una manera distinta de entender cómo aprendemos y para qué aprendemos. Dicho esto, vale la pena hacernos una pregunta clave. ¿Qué es realmente un modelo educativo? En pocas palabras, es la forma en la que se define el qué, el cómo y para qué de la educación, es decir, el qué se enseña, el cómo se enseña y con qué propósito. No surge de la nada. Un modelo educativo es el resultado de decisiones técnicas, sociales y políticas, y al mismo tiempo refleja el tipo de sociedad o de país que se quiere construir. Por eso, conocer la historia de la educación en México no es solo mirar al pasado, es entender cómo se tomaron ciertas decisiones, qué medios se han implementado a lo largo del tiempo y cómo hemos llegado hasta donde estamos hoy. Y justo a través de este video, en este recorrido veremos cómo todas estas ideas han dado forma a la educación que conocemos actualmente. Y para empezar, la cultura prehispánica es sin duda un punto de partida. Antes de 1521, la educación estaba completamente integrada a la vida comunitaria de los pueblos indígenas. Desde mucho antes de la llegada de los españoles, ya existían instituciones formales de educación en México. Esto nos muestra que la educación tenía raíces muy antiguas y también muy bien estructuradas. De hecho, desde entonces ya podíamos hablar de modelos educativos. En la cultura mexica, las escuelas se dividían principalmente en dos modelos: el Calmecac, destinado a los hijos de la nobleza, y el Tepozcali, para los plebeyos. En el primero, los jóvenes, principalmente varones, se preparaban para la guerra y participaban en actividades religiosas, mientras que en el segundo realizaban trabajos colectivos y en muchos casos aprendían oficios. Por otro lado, la educación también comenzaba desde el hogar. Los hijos de los nobles eran cuidados y vigilados de cerca, mientras que los niños del pueblo aprendían el oficio de sus padres. En el caso de las niñas, su formación estaba orientada principalmente a las tareas del hogar o al comercio, siguiendo el rol de sus madres. El modelo educativo de la época colonial puede entenderse como un sistema profundamente ligado a la religión, al orden social y al control político de la Nueva España. Durante este periodo, la educación estaba principalmente en manos de la Iglesia, especialmente de órdenes religiosas como franciscanos, dominicos, jesuitas, y su objetivo principal no solo era leer y escribir el idioma, sino evangelizar y sobre todo mantener el orden social y asegurar el control del territorio. Por eso, más que promover el pensamiento crítico, se buscaba la obediencia, la fe y la estabilidad del sistema colonial. Todo giraba en torno a la doctrina, a la moral, al latín y en algunos casos a las artes y a la filosofía. La enseñanza se basaba en la memorización, la repetición y la disciplina estricta. Como podemos observar, en sí no existía un modelo educativo formal como los conocemos actualmente. Más bien, durante esta época se desarrolló un sistema educativo con características muy claras que hoy podemos interpretar como un modelo educativo tradicional, religioso y jerárquico. Sin embargo, después de la independencia, ya podemos hablar más claramente de modelos educativos. ¿Por qué? Porque México empezaba a construir su propio proyecto de nación, y la educación se volvió clave para lograrlo. En esta etapa no solo hubo un modelo, sino varias formas de entender la educación, marcadas principalmente por dos posturas, la liberal y la conservadora. Los conservadores mantenían una educación muy parecida a la colonial, religiosa, tradicional y con fuerte influencia de la Iglesia, mientras que los liberales proponían algo completamente distinto, una educación laica, pública y accesible, enfocada en formar ciudadanos libres y con pensamiento crítico. Un momento clave fue con las reformas de Benito Juárez.
cuando la educación se separa oficialmente de la Iglesia y pasa a manos del Estado. Y hacia finales del siglo XIX aparece otra influencia importante, el positivismo, impulsado por Gabino Barreda, que proponía una educación basada en la ciencia, el orden y el progreso. En otras palabras, en esta etapa se construyen las bases de la educación laica, pública, enfocada en formar ciudadanos, y cada vez más guiada por la ciencia. Durante el Porfiriato se consolidó claramente un modelo educativo positivista en México, y es uno de los ejemplos más definidos de modelo educativo en la historia del país. El modelo educativo en aquellos años estuvo fuertemente influenciado por esta corriente filosófica, que proponía que el conocimiento válido debía basarse en la ciencia y en la observación, así como en la razón. Esta visión fue impulsada principalmente por el anteriormente mencionado Gabino Barreda y fue retomada durante el gobierno de Porfirio Díaz. Durante este periodo, la educación se concibió como una herramienta para lograr la libertad, el orden y el progreso. El objetivo ya no era solo formar creyentes, ni únicamente formar ciudadanos, sino formar individuos útiles para el desarrollo económico y social del país. En cuanto al cómo se enseñaba, predominaba una enseñanza estructurada, con programas definidos y énfasis en contenidos científicos, pero una visión bastante rígida del aprendizaje. Durante y después de la Revolución Mexicana, es decir, de 1910 a 1917, la educación tuvo un desarrollo mínimo, puesto que hubo mucha inestabilidad política y económica en todo el país. Sin embargo, a finales de la lucha, gobernadores revolucionarios impulsaron leyes para favorecer la educación popular, creando escuelas, formando más profesores e incluso en medio de grandes dificultades. Un momento clave llegó en 1917, cuando la nueva Constitución estableció por primera vez que la educación debía ser laica, gratuita y obligatoria. La educación entonces tomó un enfoque socialista, reforzando la idea de que debía servir al pueblo y alinearse con los proyectos del Estado. En conjunto, esta etapa consolidó una educación más social, más nacionalista y con un Estado cada vez más presente en su organización. En 1921, el presidente Álvaro Obregón anuncia el decreto que dispone la creación de la Secretaría de Educación Pública, impulsada por José Vasconcelos, como el primer secretario de Educación. A partir de ahí, la educación tomó impulso. Vasconcelos promovió la alfabetización, las escuelas rurales, la creación de bibliotecas y el acceso a la cultura, con la idea de unificar al país a través de la educación. Después de la Revolución, el sistema educativo en México comenzó a expandirse. A partir de la década de 1950, todo se aceleró. El crecimiento de las ciudades y la industrialización, así como el aumento de la población, modificaron la educación. Las escuelas crecieron, se crearon más instituciones, aumentó el número de maestros y por primera vez la educación empezó a llegar a sectores sociales que antes habían sido excluidos. La matrícula también creció de forma impresionante, especialmente entre niños y jóvenes. Cada vez más personas tenían acceso a estudiar. Un modelo tecnocrático con un enfoque educativo técnico, de oficios y de gestión, basado en el positivismo y en la eficiencia laboral, surgía entre los jóvenes. Aunque no todo fue perfecto, porque sí, el acceso aumentó, sin embargo las desigualdades no desaparecieron. Aún así, este periodo fue clave, porque más allá del crecimiento, aquí se consolidó algo fundamental: la política educativa del país. Es decir, se definieron con mayor claridad las bases sobre cómo debía organizarse, expandirse y funcionar la educación en México a través del poder de los gobiernos y del Estado. Porque la educación desde siempre está ligada directamente a la política, a continuación vamos a ver brevemente algunos presidentes y lo que aportaron a este proceso. Miguel Alemán impulsó la modernización educativa, expandió las escuelas, promovió la educación técnica, amplió la infraestructura educativa y fortaleció la educación superior, especialmente la UNAM, promoviendo la formación técnica y profesional para apoyar el crecimiento industrial del país. Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, la educación se consolidó como una prioridad nacional, impulsó la expansión de la educación básica y se promovió el acceso de la educación técnica. Su objetivo era garantizar que la educación llegara a todos los rincones del país y formar ciudadanos preparados para participar en sociedad. Adolfo López Mateos, por otro lado, amplió la cobertura escolar. Se construyeron miles de escuelas. Además, impulsó programas culturales de alfabetización para acercar la educación y la cultura nacional a todos los mexicanos.
Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, la educación continuó su expansión. Se promovió la formación técnica integral y se introdujo el concepto de aprender haciendo, buscando unificar a todo el país. En la presidencia de Luis Echeverría, la educación se vinculó más con la equidad social, se impulsó la cobertura educativa, especialmente en zonas rurales y marginadas, y se fortalecieron programas de educación con énfasis en la ciencia y la tecnología, así como en formación de maestros y profesionales para todo el país. Durante el gobierno de José López Portillo, la educación se consolidó como una herramienta de desarrollo nacional. Con su plan de educación de 1977, se buscó atender a la población cada vez más numerosa y diversa. Miguel de la Madrid enfrentó retos por la crisis económica, pero promovió la educación tecnológica y se fortalecieron programas de capacitación docente. Además, se buscó preparar a los jóvenes para un México de transformación mediante programas relacionados con la recreación, la cultura y el deporte. En la presidencia de Carlos Salinas, la educación se orientó hacia la calidad y la eficiencia. Se promovieron reformas para modernizar los planes de estudio, se fortalecieron las escuelas de educación superior y se buscó integrar la educación a los cambios sociales del país, con énfasis en preparar ciudadanos para competir en un mundo globalizado. Con esto y más adelante, en 1993 se desarrolló un periodo de modernización, en el que el modelo constructivista tendría relevancia. Este modelo es un enfoque educativo, donde el estudiante construye su propio conocimiento de manera activa, a través de experiencias, interacción y reflexión, en lugar de recibir información pasivamente. El docente actúa como facilitador, fomentando el aprendizaje significativo basado en conocimientos previos y el trabajo colaborativo. Autores internacionales y sus teorías resultan ser los pilares de este momento histórico, y en el país dio lugar a la producción y actualización de recursos, a la promoción del pensamiento crítico y al desarrollo de habilidades de los educandos. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, por ejemplo, la educación se enfocó en la calidad y en la equidad. Se impulsaron programas para reducir el abandono escolar, mejorar la formación docente y fortalecer la educación básica y media superior. Se buscaba consolidar el sistema y abatir el rezago educativo. Buscaba que la educación respondiera a los retos de un México globalizado, preparando a los jóvenes para participar en la sociedad y en la economía del siglo XXI. Con el inicio de este siglo, la educación en México comenzó a enfocarse más en lo que los estudiantes saben hacer y no solo en lo que saben. Aquí es donde aparece el modelo educativo por competencias, y este se apoya en el constructivismo y la socioformación, buscando que el alumno construya sus propios conocimientos. Busca que los alumnos desarrollen habilidades y actitudes que les permitan resolver problemas, tomar decisiones y participar activamente en sociedad. No solo se trata de memorizar datos, se trata de aprender a aprender, de aplicar lo aprendido en la vida real y de prepararse para un mundo que cambia rápidamente. El docente, en este caso, pasa a ser un guía y se evalúa mediante evidencias de desempeño y productos, no solo en exámenes teóricos, lo cual representa un reto técnico y logístico para México y sus gobiernos. En otras palabras, el siglo XXI se caracteriza por un enfoque más flexible, práctico y centrado en el estudiante, en el que interviene la experiencia y el desarrollo del estudiante, los resultados del aprendizaje y la adquisición de las competencias. En este periodo también se empieza a hablar sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes, ayudando a personalizar la enseñanza con mayor eficacia. Durante el gobierno de Vicente Fox, la educación se centró en mejorar la calidad. Se promovieron programas para reducir el rezago educativo, se impulsó la infraestructura y los recursos didácticos impresos y digitales. Por otro lado, en la presidencia de Felipe Calderón, la educación se orientó hacia la equidad y el acceso a la tecnología. Se impulsaron programas de modernización escolar, capacitación docente y ampliación de oportunidades educativas. Se mantuvo el programa de escuelas de calidad y se creó el programa de fomento a la lectura, además de la Alianza por la Calidad de la Educación entre el sistema educativo, es decir, la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato de Trabajadores de la Educación. El siglo XXI es la antesala de la época contemporánea. Durante estos últimos años, la educación busca ser más flexible, práctica y centrada en el estudiante,
preparando a las nuevas generaciones para los retos de un mundo que se encuentra en constante cambio. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la educación en México vivió una de sus transformaciones más importantes y controversiales con la reforma educativa de 2013. Esta reforma buscó mejorar la calidad de la educación, garantizar que todos los estudiantes tuvieran oportunidades de aprendizaje equitativas. Además, se fortaleció la evaluación docente, promoviendo la capacitación de los maestros, pero marginando al sindicato. Asimismo, se actualizaron los planes de estudio para enfocarse en competencias y en un modelo de aprendizajes clave, donde se definen los aprendizajes esenciales que todos los estudiantes deben alcanzar en cada grado escolar, asegurando que todos tengan una base sólida que combina conocimientos académicos, habilidades socioemocionales y valores. Desde 2022 hasta la fecha, en 2026, México implementa la nueva escuela mexicana, mejor conocida como NEM, que es el modelo educativo actual del país. Se trata de una educación humanista, crítica y comunitaria, enfocada en formar estudiantes de manera integral, con bienestar, equidad, inclusión, excelencia educativa, entre otras. La NEM valora la diversidad cultural y fomenta el aprendizaje colaborativo dentro de la comunidad. Promueve además el desarrollo socioemocional, formando ciudadanos solidarios, éticos y respetuosos, no solo con sus semejantes, sino también por su patria y con la diversidad que nos rodea. Este modelo integra enfoques constructivistas y de aprendizaje significativo, usando metodologías activas basadas en proyectos, indagación y resolución de problemas. Durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, la NEM buscó acercar la educación a todos, especialmente a quienes históricamente habían estado más alejados de ella. Eso es todo por este video. Ahora bien, mirando hacia el futuro, ¿qué cambios traerá consigo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Cómo evolucionará este modelo? Eso, como siempre, solo el tiempo y las nuevas generaciones lo dirán. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.